Dios, nuestro eterno Salvador, bendiga a cada uno de mis hermanos y hermanas que nos están siguiendo con esta serie de lecciones de la Escuela Dominical Esdras de la Iglesia Nacional Presbiteriana San Pablo, que se encuentra aquí en la ciudad de Oaxaca, en la calle de Fiallo, número 103. Hermanos, bienvenidos a nuestra lección número 34, que lleva como título La Cena del Señor. Recordarán ustedes que ya mencionamos que la Iglesia Nacional Presbiteriana, en su perspectiva teológica, tiene dos sacramentos: el bautismo, por un lado, y la Cena del Señor, por el otro lado. Entonces, ya habiendo platicado del bautismo, tenemos la oportunidad de platicar con ustedes de este segundo sacramento, que es la Cena del Señor. Recordando solamente, hermanos, que la palabra sacramentum, con M a lo último, es una voz latina de donde al español pasó como sacramento, pero no es un vocablo original en el diálogo o la expresión verbal de la Iglesia Católica Romana Papal, ni tampoco de la Iglesia Protestante, porque esta palabra, sacramentum, era el voto que los soldados romanos manifestaban en frente de las autoridades a las cuales ellos rendían su servicio. Tenemos, por ejemplo, que ellos ofrecían este voto, este sacramentum, lo ofrecían al Senado de la República, también a todo el pueblo de Roma, por quien ellos luchaban y por quien ellos habían elegido esta profesión dentro del ejército romano, pero también, por supuesto, al general del ejército, es decir, la más alta autoridad dentro de todas las centurias, de todas las legiones, es decir, la autoridad máxima, el general del ejército romano, también escuchaba de todos los soldados el voto del sacramento. Y bueno, pues ya no se diga del emperador. El emperador también ante él debían decir sus votos, y esto es lo que se conocía como sacramento. En él, por supuesto, además de mencionar que estaban dispuestos a pelear, a luchar, a defender a Roma, a defender al pueblo, a sus autoridades, también manifestaban su disposición, su incondicionalidad para entregar su vida, si fuese necesario, por su emperador. Esto es lo que se conoce como sacramento, el voto de los soldados romanos. Sin embargo, esta palabra que en español la mencionamos como sacramento y que estamos mencionando que la Iglesia Católica Romana Papal tiene 7 sacramentos, no así las iglesias posterior a la Reforma, en donde ellos, la mayoría, tienen 2 sacramentos que están perfectamente instituidos por nuestro Señor Jesucristo y que son el bautismo y la Cena del Señor. Sí, también se llama la Santa Cena, pero la conocemos más como la Cena del Señor. Bueno, mencionamos anteriormente que la Iglesia Presbiteriana, en su perspectiva teológica, tiene el bautismo como sacramento. Pero creo también mencionamos, hermanos, que reconocen a la vez otros tipos de bautismo de algunos otros hermanos en otro tipo de denominaciones. Por ejemplo, hay quienes practican el bautismo por inmersión, es decir,
la persona entra a un estanque, diríamos, o una pequeña alberca o una pila, si se le puede llamar, pero grandecita, en donde caben cuando menos 2 personas. Y entonces hay algunos, perdón, que los hacen en ríos o en las playas del mar. Pero en los que son en la iglesia misma, o sea, el templo, el edificio de la iglesia, entra la persona que va a bautizar con la persona que hizo su solicitud o pidió el ser bautizado. Entonces le preguntan a la persona que va a ser bautizada, le preguntan si él cree en Jesucristo como su único y suficiente Salvador y por qué se bautiza. Entonces ya la persona de su propia voz da testimonio de su fe en Jesucristo, de cómo el Señor le perdonó sus pecados, de cómo él confesó sus pecados ante el Señor Jesucristo, y después menciona también que se bautiza porque es un acto de obediencia a Dios en su vida como cristiano. Él quiere obedecer a Dios en todas las cosas que el Señor ha mandado, y que el bautismo para su fe, su expresión de fe, es una parte de la obediencia que él tiene que llevar a cabo para su Señor. Porque el Señor lo dijo en Mateo capítulo 28, id y hacer discípulos, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Acto seguido, la persona que bautiza le dice: yo, su siervo, enviado por él, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ya lo sumerge en el agua, inmediatamente lo saca y la persona queda así como un testimonio viviente de algo físico, de algo visible en su vida, que fue el bautismo. Pero ese es el bautismo físico. En la iglesia presbiteriana, los niños también reciben el bautismo físico, pero es por aspersión. Este bautismo es cuando los padres cristianos, o aunque solamente uno de ellos sea cristiano, llevan al niño, no importa la edad que tenga, si a lo mejor son recién convertidas la familia y los niños tienen 4, 5 o 6 años, los llevan para que también los bauticen. Pero recuerden ustedes, hermanos, que esto tiene que ver con que así como los niños descendientes de Adán, Isaac y Jacob, todos los judíos, los niños hebreos eran circuncidados porque eran parte del pacto, de la alianza entre Dios y Abraham, y que Abraham recibió la promesa del Señor de que sería bendición para todas las naciones. Y por supuesto, Isaac fue circuncidado a los 8 días de haber nacido, pero él ignoraba el significado de la circuncisión, ignoraba también que su padre hubiese hecho un pacto con Dios, pero lo vemos en la palabra de Dios como años más adelante, Isaac recibió de parte de Dios las mismas palabras, en donde ratificaba en él esta alianza, para que él a su vez a sus hijos, como en este caso fue Jacob y Esaú, también los tuvo que haber circuncidado. Entonces, los niños hebreos eran circuncidados por el beneficio de el pacto de fe y de gracia entre Abraham y Dios. Por lo mismo, como un símil, diríamos, como una metáfora, o como un paralelismo, por lo mismo, los niños de la Iglesia Nacional Presbiteriana, o aún a nivel mundial, diríamos, los niños son bautizados porque son miembros de la comunidad eclesiástica. No son miembros del pueblo judío, pero sí son miembros de la comunidad
eclesiástica. Y como dijimos, hermanos, pensándolo con fe, pues, con la fe de los padres que ponen a sus hijos para que los bauticen. ¿Qué no haríamos todos los padres, hermanos? ¿Qué no haríamos? Es la pregunta para, desde que son bebecitos de 8, 10 días o 40 días o un mes, 2 meses, tenerlos ya cerca, hermanos, cerca de la comunidad cristiana, en donde, pues, muchos hermanos estarán orando por esos niños, en donde muchas enseñanzas desde que son pequeñitos los estarán recibiendo, y juntamente con los padres, quienes a su vez después son maestros en el hogar, pero más que maestro, sacerdote, el padre en el hogar, y ellos también procurarán dar la enseñanza a sus hijos. Pero también es una figura física, es algo que se puede ver, que se puede notar. Sin embargo, cuando ya nosotros todos recibimos a Jesucristo por la fe, fe que es un don de Dios, arrepentimiento en nosotros, que es la benignidad de Dios, conocimiento de Dios, que es la iluminación del Espíritu Santo en nuestra mente, en nosotros, arrepentimiento, que es la benignidad de Dios que nos lleva a ese arrepentimiento para confesar a Dios nuestros pecados, al Señor Jesucristo nuestros pecados, y recibir a Jesucristo como nuestro Salvador para ser engendrados por Dios. Todo esto proviene de parte de Dios, quien produce en nosotros el querer como el hacer. Entonces, pero ya es el bautismo espiritual, del cual el apóstol Pablo nos habla en la carta a los Romanos, pero también muy particularmente nos habla en Colosenses capítulo 2, en donde claramente dice que ya fuimos circuncidados. Esta circuncisión no es hecha por mano, no es hecha por hombre, sino que la hace Dios al arrojar de nosotros, así como del niño físicamente se arrojaba el prepucio de su cuerpo, también Dios nos circuncidó al arrojar de nosotros el cuerpo de pecado. Alguien puede decir, pero es que yo nunca sentí que me quitaran mi cuerpo. Bueno, pues pues debe sentirlo, hermano, porque ya no es lo mismo. Eres nueva criatura, y antes tu cuerpo estaba bajo el dominio del pecado, bajo el señorío del pecado, y desde el momento en que Dios te hizo la circuncisión para arrojar de ti el pecado, el cuerpo de pecado, entonces como nueva criatura, tu cuerpo ya está, y desde ese entonces está bajo el dominio, bajo la soberanía, bajo el gobierno de nuestro Señor, de nuestro Dios, el Señor Jesucristo, de nuestro Padre Celestial. Entonces, si no sentiste quizá nada, pero sí hay diferencia. Eso debe ser muy notorio, porque antes obedecías a los deseos de la carne, a los deseos de los ojos, a la concupiscencia de la carne, pero ahora obedeces por la fe a nuestro Señor, porque con el entendimiento de la palabra de Dios, nuestra fe es ejercida para entender la palabra de Dios, y acto seguido, al entenderlo, viene la obediencia en nuestra vida, y por eso es que también hay hermanos nuestros que se bautizan ya en edad más de mayoría de adolescencia, jóvenes, a veces adolescentes de 10, 12, 14 años, otros jóvenes de 18, etcétera, pero cuando ya tuvieron en su vida el bautismo espiritual, y después reciben también el bautismo físico como parte de su obediencia. Pero lo que queremos decir, hermanos, es que aun cuando son actos paralelos, pero
lo que es visible físicamente en el Antiguo Testamento fue la circuncisión. Pero aún, hermanos, como la circuncisión no era suficiente para justificar a la persona, entonces el mismo hebreo, el mismo judío, tenía que llevar a cabo una relación de obediencia a Dios, y por eso es que en diversas ocasiones Dios pide que la circuncisión sea de corazón, es decir, que humillen su corazón delante de Dios, que tengan un corazón arrepentido delante de Dios. Muy bien. Entonces ya el bautismo en el Nuevo Testamento, no pensando tanto en el bautismo físico, sino en el bautismo espiritual, que es el que se realiza no por manos, ni por hombres, sino por Dios. Entonces nosotros somos bautizados en el Espíritu Santo, y nosotros en ese momento formamos parte del cuerpo de Cristo y miembros del nuevo pacto, de la nueva alianza entre Jesucristo y su iglesia. Muy bien, vamos, hermanos, vamos a decirlo ahora con plena convicción. Lucas 24:45. Señor, abre mi mente para comprender las sagradas escrituras. Lucas 24:45. Señor, abre mi corazón, Dios mío, para que pueda yo estar atento a tu palabra. Hechos, capítulo 16, versículo 14. Y, Señor, aquí está mi fe para acompañar el mensaje de tu palabra, y que la enseñanza de esta hora me sea altamente provechosa. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esto es Hebreos capítulo 4, versículo 2. Y entonces permítanme ustedes, hermanos, compartir las siguientes diapositivas. La lección 34, que es lo que vamos a estudiar, y que vamos a mencionar, pues, que los bautismos de los cuales las iglesias de la Reforma practican son el bautismo de inmersión y el de aspersión. Pero existe otro bautismo, que es el bautismo de ablución. La palabra ablución significa lavado, lavado obviamente con agua, y esto más bien es una práctica de los judíos y de el pueblo islámico, es decir, de la religión del Islam, de Mahoma. Los judíos, por supuesto, con Jehová, que es el único Dios que ellos reconocen, porque no reconocen a Jesucristo como Hijo de Dios, como Dios, ni al Espíritu Santo como Dios. Pero lo mencionamos, hermanos, porque en la Cena del Señor, que tiene a todas luces, que tiene notoriamente su ambiente en lo que es la Pascua de los hebreos, la Cena del Señor, que tiene su antecedente, diríamos, en la Pascua de los hebreos, llamado, como escribimos aquí, Seder de Pesaj. Seder de Pesaj es la comida de la Pascua, y que nosotros en el Nuevo Testamento lo conocemos como la Cena del Señor, y que en la Iglesia Católica Romana se conoce como Eucaristía, o en español más bien Eucaristía en español. Pero la palabra griega Eucaristía se encuentra en el Nuevo Testamento y significa dar gracias, significa acción de gracias. Por eso es que cuando Jesucristo partió el pan y dio gracias, en griego, en el Nuevo Testamento griego, aparece la palabra Eucaristía,
o algunos lo pronuncian como Eucaristia. He oído también esa pronunciación. Pero, hermanos, diríamos, iba yo a decir declinación. Creo que sí, podemos decir que es declinación de la palabra Eucaristia y que es la palabra Eucharistesas, la que aparece en el Evangelio según San Mateo, capítulo 26, versículo 27, cuando el Señor Jesús, tras tomar la copa y habiendo dado gracias, la palabra dado gracias es precisamente la palabra Eucharistesas. Eucharistesas, la vuelvo a repetir, que significa dando gracias, o la palabra Eucaristía, que es dar gracias. Eso es lo que se conoce como la Cena del Señor. Dentro de la Iglesia Católica Romana Papal, la Eucaristía o Eucaristía es la que se consagra en la misa que es el culto de la Iglesia Católica Romana. Pero a nosotros, hermanos, lo que nos interesa es recordar que la Cena del Señor tiene todo el ambiente de la Seder de Pesaj, que es la comida de la Pascua. Si ustedes me permiten, vamos a dejar un poquito de compartir para seguir platicando con ustedes. Seder Pesaj, que dijimos que es la comida de la Pascua, se llevaba a cabo, la verdad no sé si en todos los judíos en el mundo la sigan celebrando de la misma manera. Yo recuerdo alguna vez haber participado de un símil, diríamos, de la Pascua, porque algunos de ustedes conocen o conocieron a la hermana Elena, se me fue el apellido, Elena, ella es una misionera judía que encontró a su Mesías, así se da a entender ella. Elenita, como la conocimos en el ministerio de Vela, Visión Evangelizadora Latinoamericana, en una Semana Santa nos mostró cómo celebran algunos judíos la Pascua. Y efectivamente, ellos dejan una silla vacía, que es la que en su tradición Elías debe venir a ocupar para decirles cuándo va a llegar el Mesías, ¿no? Porque se acuerdan ustedes que es Elías el que debe anunciar la llegada del Mesías en la creencia de los judíos. Pero ahí se queda una silla vacía, y lo que uno veía en la mesa del Seder Pesaj, pues es obviamente la carne del cordero, las hierbas amargas, el pan. Obviamente, previo a esto, la ablución, hermanos, la ablución de las manos, porque todos tienen que lavarse las manos, y también así lo hicimos nosotros en esa reunión. Es Parker, ya me acordé, Elenita Parker, nos acordamos de ella, Elenita Parker. Entonces, ahí había bandejas en las cuales había que lavarse las manos. Esto es lo que quería recordarles o mencionarles como ablución de las manos, que es un lavado de las manos, pero que entre los judíos y el Islam aparece también como bautismo. Acuérdense ustedes que dentro del pueblo judío, todos los sacerdotes, antes de hacer cualquier sacrificio, tenían ellos que lavarse las manos, lavarse la cabeza, casi bañarse. Eso era una ablución, que de alguna manera, como se usa el agua, era un tipo de bautismo. Pero pues obviamente ya no está ni el tabernáculo ni el templo, así que seguramente eso ya quedó en desuso. Sin embargo, en el Seder Pesaj, ahí sí hay que lavarse las manos rigurosamente. Pero algo muy importante que nunca debe faltar en ninguna Seder Pesaj es que cada uno de los integrantes
de esa familia o de invitados, para que se complete el número mínimo, debe haber 4 copas para cada miembro. Por ejemplo, si la familia nada más, ahora que son familias pequeñas, nada más son 4 personas, a lo mejor invitan a otra familia de 4 y a lo mejor invitan a otras 2 personas, porque mínimo debe haber 10 personas que participen de la Seder Pesach, y cada una de ellas debe tener 4 copas. No sé cómo le hagan en el caso de los niños, ¿no? Pero está muy diluida el vino está muy diluido con agua. No crean ustedes que se toman el vino así con toda la cantidad de licor que tiene. No, está muy diluido. Pero son 4 copas. Y el significado de estas 4 copas, hermanos, que son necesarias en la celebración de la Seder Pesach, la encontramos nosotros, el significado y el nombre de estas 4 copas, la encontramos en el libro de Éxodo, en el capítulo 6, versículo 6 y 7. Y yo quiero leerlos, aquí tengo mi Biblia, hermanos, no crean que estoy hablando de los textos de memoria porque me equivoco mucho, entonces mejor leemos la Biblia. Aquí se encuentra con toda claridad el fundamento de cada una de las copas que no deben faltar en la mesa de todos los participantes de la Seder Pesach. Son 4 por persona. Entonces, dice el versículo 6 de Éxodo capítulo 6. Dice de la siguiente manera: por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Copa número 1. Yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Uno diría, bueno, pues es la copa de sacaré, pero no, le llaman la copa de bendición. Y ahorita les explico por qué. Además de que eso nos recuerda, o sea, lo que Pablo escribió en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, ¿se acuerdan? La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la sangre de Cristo? Bueno, aquí los hebreos le pusieron a la primera copa el nombre de la copa de bendición. ¿Y cuál es el antecedente o fundamento? Es lo que dice aquí en el capítulo 6, versículo 6. Y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto. ¿No es esto una gran bendición, hermanos? De estar oprimido bajo la chancla, díganle ustedes, o bajo la sandalia, o bajo la bota de los capataces egipcios, que oprimían con cargas pesadas y con latigazos y con azotes a los hebreos, y que ellos no tenían pero ni derecho a respirar casi, porque debían de cumplir con toda prontitud y exactitud todas las tareas que el pueblo egipcio, por medio de sus capataces, imponían sobre los hebreos. Y esto significaba, hermanos, construcción de grandes ciudades y grandes monumentos. Entonces, los hebreos se encontraban bajo esta opresión de todas estas tareas. Bueno, cuando Dios les promete y les cumple, yo os sacaré. Hermanos, ¿no es esto una gran bendición? Claro que sí es bendición. Por eso la primera copa se llama la copa de bendición. Y tú y yo, ¿a poco no también bendecimos a nuestro Dios? Cuando tenemos la cena del Señor o la comunión entre los hermanos con el pastor de la iglesia, ¿a poco no sentimos esa gran bendición, hermanos, de que fuimos sacados de la opresión? No digamos de la bota, no digamos del pie, de las sandalias del pecado, no, hermanos, de todo un imperio con ejército de demonios, del diablo, de Satanás, que estaba oprimiéndonos
para cumplir cabalmente todos los pecados que nuestra carne demandaba, los deseos de nuestra carne, los deseos de nuestros ojos, la vanagloria de la vida, todo eso que el mundo nos jalaba y nos atraía, todo eso tenía su origen en el látigo de un capataz enorme que es Satanás, cuyos miles de demonios nos hacían lo que querían, hermanos, gigantes endemoniados que se apoderaban de nosotros para que estuviéramos siempre oprimidos bajo la carga de nuestra multitud de pecados. Por eso cuando el Señor Jesucristo nos saca de esos pecados, hermano, apartando de nosotros el cuerpo de muerte, hermanos, ¿no es una gran bendición? ¿Cómo no? Por eso los hebreos le llamaron a esta primera copa la copa de bendición. Bueno, vamos a ver la segunda copa. Y dice, y os libraré de su servidumbre y os redimiré con brazo extendido, perdón, ya me pasé, y os libraré de su servidumbre. Segunda copa, os libraré. Tal pareciera que debería llamarse así solamente libraré, la segunda copa, pero no. Ellos le pusieron por nombre la copa del juicio. ¿Por qué? Porque fueron liberados, ciertamente, pero el juicio de Dios cayó sobre Faraón, sobre todos los egipcios y sobre todos los animales de los egipcios y sobre toda la tierra de Egipto. Hasta que finalmente en la plaga número 10 murió el primogénito de todos los egipcios. Entonces el juicio no fue sobre ellos, no es sobre los hebreos. Es la copa del juicio, pero el juicio fue sobre los egipcios que estuvieron por muchísimos años, siglos enteros, oprimiendo al pueblo de Dios, al pueblo de los hebreos. Hermanos, esta copa, hermanos, tenía que cantarse en esta copa el Salmo 114. Vieran ustedes qué hermoso es. Yo quiero leer un poquito el Salmo 114. Miren ustedes lo que dice este precioso salmo. Dice, cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob del pueblo extranjero, repito, cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob del pueblo extranjero, es decir, cuando salió de un pueblo que no eran ellos, que no era de ellos, es decir, de un territorio, de un país que no era de ellos, salió el pueblo hebreo, el pueblo de Jacob, la casa de Jacob, porque se encontraban en medio de un pueblo extranjero y ese pueblo extranjero era idólatra y sacrificaban a muchos dioses y por lo tanto ellos se encontraban dentro de lo que es la profanación, dentro de lo que es la idolatría. Judá vino a ser su santuario e Israel su señorío. Y miren ustedes las palabras del poeta. Qué hermosa figura. Dice, el mar lo vio y huyó. Qué hermosa figura poética de decir cómo el mar se abrió, ¿no? Cuando el mar vio al pueblo de Israel, dice el Salmo 114, se abrió. Huyeron las aguas. El mar lo vio y huyó. ¿Para qué? Para que pudiera pasar el pueblo de Dios. Una hermosa figura. Y luego dice, el Jordán se volvió atrás. ¿Se acuerdan ustedes que también el Jordán se detuvo en la parte hacia el norte del Jordán? Se detuvo ese flujo que venía. Ellos se encontraban antes de la ribera del Mar Muerto. Y entonces, porque ahí es donde desemboca el río Jordán, una hendidura de muchos metros, y ellos estaban arriba del río Jordán, en una parte más al norte, pero el agua se detuvo y ellos pudieron pasar en seco. Bueno, ustedes pueden leer el versículo 5, por ejemplo. ¿Qué tuviste, oh mar, que huiste? Y tú, oh Jordán, que te volviste atrás. Oh montes, ¿por qué saltasteis como carneros? Y vosotros collados como corderitos. A la presencia de Jehová tiembla la tierra. Qué hermoso, ¿no, hermanos?
Por eso el versículo 6 que estamos leyendo dice, y os libraré de su servidumbre la copa de juicio. Ellos cantaban el Salmo 114 y seguramente lo hacían con un gran gozo en su corazón, recordando ciertamente todo el sufrimiento de sus padres, pero cantando con gozo porque ellos ya eran libres por Dios. Bueno, ahí también el padre y el hijo menor, tenían un diálogo a base de preguntas y respuestas, ¿no? El niño le preguntaba al papá, ¿por qué hacemos esto? Esta es la cena de la Pascua. ¿Y por qué otras noches no hacemos la cena de la Pascua? Ah, porque Dios nos mandó que una vez al año, el día 14 de Nisan, celebremos la Pascua. Y el niño preguntaba todo lo que el niño quería preguntar, y entonces el papá le respondía. Este diálogo era precisamente en el desarrollo de la segunda copa. Bueno, vamos a la tercera copa. Dice el versículo 6, os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Llevamos entonces la copa de bendición, llevamos la copa del juicio y ahora la copa de redención. Hermanos, la copa de redención le dejaron ese nombre, porque dice aquí el versículo, y os redimiré con brazo extendido y con juicio grande. Hermanos, ustedes deben imaginarlo o deben deducirlo. Esta copa es la que Jesucristo, después de que hubo comido, así tal y como ellos, hermanos, después de que cantaban el Salmo 114, ellos empezaban a comer y luego cuando terminaban la comida, hermanos, ellos cantaban del Salmo 115 al Salmo 118. Cantaban 4 salmos al terminar la comida de la Pascua. Y entonces al terminar los salmos 115, 116, 117 y 118, ellos entonces tomaban la copa de la redención. Y miren ustedes, hasta en los días de Jesucristo, esa copa, después de que hubieron comido, dice el Evangelio de Lucas, entonces el Señor tomó la copa, la bendijo y les dijo a los discípulos, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre que por muchos es derramada para perdón de los pecados. Y hermanos, estos cantos de esta copa son los que se llaman Halel, que es la palabra de aleluya. Son los cantos de alabanza, son los cantos de aleluya, porque van a dar lugar a la cuarta copa, que ya se conoce como la copa de alabanza. Pero nadie debe tomar nada entre la tercera y la cuarta copa, porque la cuarta copa, que es la copa de la alabanza, hermanos, es donde se da toda la gloria a Dios, toda la alabanza al único digno de la honra y la alabanza. Pero ¿saben ustedes qué pasó en la Seder Pesach que Jesucristo celebró con sus discípulos? ¿Saben qué pasó? Que él no tomó la cuarta copa. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 26. Evangelio según San Mateo, capítulo 26, versículo 30. Dice, y cuando hubieron cantado el himno o los 4 himnos, ¿verdad? El Salmo 115, el Salmo 116, 117 y 118, que se conocían como el himno de Halel, o sea, de aleluya, el himno de la aleluya. Después de que hubieron cantado el himno de Halel, es decir, los 4 salmos que ya mencionamos, dice la palabra de Dios, salieron al monte de los olivos. Es decir, Jesucristo caminó todo el trayecto del aposento alto, saliendo por la puerta de la muralla, del muro de Jerusalén, el último de los muros, y entonces
salió y cruzó el torrente de Cedrón, que era una hondanada como de 30 metros, y luego lo subieron para ir al monte de Getsemaní, o sea, el monte de los olivos. Y ahí en Getsemaní, el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos, dice, vayan ustedes, quédense ustedes aquí y yo voy unos pasos adelante. Déjenme leerles, hermano. Dice también ahí mismo en Mateo, leo una vez más el versículo 30, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Ok, ya recorrieron todo el trayecto, descendieron el torrente de Cedrón, a lo mejor había algún puente, ¿verdad? Porque ya para entonces ya podía haber puentes, y a lo mejor cruzaron el puente para irse un poquito al valle y después tener ya a la vista el monte de los olivos o Getsemaní. Y dice el versículo 38, entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, muy triste hasta la muerte. Uno, hermanos, humanamente no puede uno entender esas palabras. ¿Cómo? El Hijo de Dios, el Eterno, el Dios Todopoderoso, en los días de su carne, está diciendo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿En qué momento Jesucristo tomó la cuarta copa que estaba en la mesa donde él estaba celebrando el Seder Pesach? ¿En qué momento Cristo tomó la cuarta copa? La Biblia no lo dice, pero él llevaba la cuarta copa. Y cuando le dice a los discípulos, ustedes quédense aquí mientras yo voy allá adelante y oro, él se arrodilla y pone esa cuarta copa, la pone enfrente de él. Para los hebreos es la copa de la alabanza, pero Jesucristo todavía no era el momento en el cual unirían todos los ángeles del cielo su voz con la voz de Jesucristo para proclamar en alabanza en todo el infinito, una alabanza a Dios, porque Jesucristo había sido el vencedor, porque Jesucristo había triunfado en la cruz del Calvario. Todavía no era el momento, así que Jesucristo tiene delante de él la copa y le dice al Padre, en el Evangelio de Lucas, dice, Padre, para ti no hay nada imposible. Todas las cosas para ti son posibles. Entonces, si es tu voluntad, pase de mí esta copa, pero no como yo quiero, sino como tú, lo que sea tu voluntad. Y la voluntad del Padre, ahí fue el silencio. Dice el Evangelio de Lucas que descendió un ángel a consolar, a dar palabras de ánimo a Jesucristo, el Hijo de Dios, porque dice la palabra de Dios en el mismo Evangelio de Lucas, capítulo 22, que de su frente gruesas gotas de sudor como de sangre caían a la tierra. Y él está ahí orando, diciéndole, Padre, pase de mí esta copa. Va a ver a los discípulos, están durmiendo. Regresa otra vez, ora por segunda vez, versículo 42 de Mateo capítulo 26. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Padre, aquí estoy yo. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. Repito y repetiré incansablemente. No hay ninguna persona en la antigüedad, ni Adán, ni Noé, ni Enoc, ni Melquisedec, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni David, ni Salomón. No hay ninguna persona que haya creído cabal y fielmente a la palabra de Dios como Jesucristo.
Jesucristo creyó totalmente la palabra de Dios. Por eso dice aquí el versículo 42, dice, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Va otra vez a ver a los discípulos y los vuelve a encontrar durmiendo. Versículo 44. Y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. 3 veces el Señor, puesto de rodillas, inclinando su rostro en tierra, totalmente humilde delante de su Padre, teniendo una copa ahí enfrente de él, le decía al Padre, Señor, si es tu voluntad, si quieres yo la tomo, pero yo voy a hacerlo en obediencia a ti. Y si no, Señor, pues pase de mí esta copa. No, no hubo ninguna legión de ángeles que descendieran con la espada desenvainada para decirle, hijo, no te preocupes. Venga cualquier ejército que venga, aquí están los ángeles para defenderte. No, no llegó nadie. Nadie. Un solo ángel lo consoló. Pero ¿qué es un siervo? ¿Qué es un mensajero cuando el hijo quiere el amor del Padre? No que no lo amara, pero quiere una caricia del Padre, quiere una palabra de aliento del Padre. Pero el Padre mandó a su hijo, a su siervo, porque era la voluntad de Dios que Jesucristo siguiera celebrando la Seder Pesach y tomara la cuarta copa. ¿Saben cuándo la tomó? Dice la palabra de Dios también, cuando ya Jesucristo está crucificado, y no fue nada más con un brazo, como dice Éxodo capítulo 6, versículo, perdí la cita, Éxodo capítulo 6, capítulo 6, versículo 6, dice, y os redimiré con brazo extendido. Hermanos, háganlo ustedes ahí, donde estén sentaditos o donde estén parados, y extiendan un brazo. Os redimiré con brazo extendido. Eso es lo que Dios le dijo al pueblo hebreo, la copa de redención. Pero para nosotros, hermanos, la copa de redención fue por Jesucristo con los 2 brazos extendidos. Sus 2 brazos, sus manos clavadas en la cruz del Calvario. Con 2 brazos extendidos llevó a cabo Jesucristo nuestra redención, tomando la cuarta copa, en la cual ya podía él lanzar un grito que lo oyeran los ángeles del cielo y que proclamaran en una gran alabanza ante Dios el Padre por la victoria de Jesucristo en la cruz del Calvario. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dijo la palabra en griego, tetelestai, que significa consumado es. Jesucristo empezó la Seder Pesach en el aposento alto, pero tomó la cuarta copa en la cruz del Calvario cuando exclamó diciendo, tetelestai, consumado es. Y el Señor tomó la cuarta copa y en el cielo hubo una gran aclamación y alabanza por la victoria de Jesucristo, dada los ángeles en reconocimiento a Jesucristo y a Dios por esta gran victoria en la cruz del Calvario. La cuarta copa se conoce como la copa de la alabanza y terminaba con esto la Seder Pesach. Hermanos, regresamos a ver ahora a compartir nuestra lámina.
Hermanos, quiero decirles que el apóstol Pablo nos dice claramente en Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 16, dice: la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Amén. Sí y sí. La copa de bendición que bendecimos es la sangre de Cristo y el pan que partimos es la comunión. Hermanos, aquí no hay nada de transubstanciación. Aquí no hay nada de cambios reales de las sustancias en el cuerpo y la sangre de Jesucristo. No, hermanos, son símbolos. El pan y el vino de la copa son símbolos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Y efectivamente, espiritualmente, comemos el cuerpo y bebemos la sangre de Jesucristo. No hay ninguna cosa real ahí. Es el corazón contrito y humillado que hace esto en memoria de Jesucristo, que al tomar el pan y beber el vino de la copa, está en su espíritu dando gracias a Dios porque puede traer a su memoria el recuerdo de Jesucristo, porque Él así lo pidió. Haced esto en memoria de mí. Y nosotros como hijos de Dios, en memoria de Jesucristo. ¿Por qué? Porque somos olvidadizos, hermanos. Tenemos que reconocerlo. Si Dios no nos hubiera dejado este acto como un sacramento para que nosotros tuviéramos memoria de Jesucristo, tengan ustedes la seguridad de que en ninguna iglesia se celebraría. Tengan ustedes la seguridad de que pasaría un año completo y a lo mejor ni se acordaba uno de la muerte de Jesucristo. Pero los hijos de Dios, los nacidos de nuevo, los regenerados por la sangre de Jesucristo, ellos, nosotros, traemos a nuestra mente el recuerdo de cómo era nuestra condición de pecado cuando Jesucristo se compadeció de nosotros y murió por nosotros en la cruz del Calvario. Por eso Él dice, para que no se te olvide, hijo mío, haz esto en memoria de mí. Acuérdate de cómo morí por ti en la cruz del Calvario, cómo fui azotado, golpeado, escarnecido, escupido, me pusieron una corona de espinas, me clavaron las manos con mis brazos extendidos para redimirte, para sacarte en libertad, para librarte de la esclavitud del pecado, y cómo yo extendí mis dos brazos y ahora te pido que tú tengas memoria de mí. Dice el apóstol Pablo, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y el pueblo cristiano dice, Maranata, ven, ven Señor. Que Dios nos bendiga, hermanos. Vamos a dejar de compartir para tener una última palabra. Que Dios nos bendiga, hermanos, y que esta enseñanza del sacramento de la cena, cómo tiene su ambiente de la Seder Pesach, nos ayude a nosotros, hermanos, a tener una conciencia más clara, más transparente de lo que significó nuestra redención, de lo que significó el que ahora tú y yo seamos salvos. Y sabes qué, hermano, con una salvación segura que nadie te puede arrebatar, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni nadie, ni los ángeles, ninguna espada, ninguna epidemia, ningún virus nos puede apartar del amor de Dios en Cristo Jesús. Señor, entra a mi corazón, Señor. Yo no tenía claro lo que tú habías hecho por mí en la cruz del Calvario. Te pido, Dios, que perdones todos mis pecados, que limpies mi corazón, y así con un corazón limpio, Señor Jesús, te recibo como mi Salvador. Entra en mi corazón.
Padre, gracias, porque ahora soy tu hijo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, amigos, si tú hiciste esta pequeña oración, tú eres ahora hijo de Dios. Y créelo, Dios es tu Padre. Jesucristo vive en ti, en tu corazón, por la fe. Que Dios te bendiga, hermano. Que el Señor les guarde y sea su abrigo y su refugio en esta pandemia.